El amor es un concepto extraño. Nos dicen que una vez que encuentras a la persona indicada, todo lo demás desaparece, que las dudas se desvanecen y solo queda la seguridad de saber que estás con quien debes estar. Yo creía en eso. Hasta que empecé a dudar de todo. Me llamo Lucía, tengo 22 años, y si me miras desde afuera, pensarías que lo tengo todo. Vivo en el centro de Madrid, estudio diseño gráfico y tengo un novio increíble, Javier. Llevamos 3 años juntos y nuestra relación es estable, predecible, segura. Nos conocimos en la universidad, él estudia Derecho y sueña con trabajar en un bufete importante. Es de esos chicos que parecen salidos de una revista, atractivo, responsable. El tipo de persona con la que todos esperan que termines casándote. Y sin embargo, algo en mí no está bien. No sé cuándo empezó, pero hace tiempo que siento un vacío que no puedo explicar. Javier es cariñoso, atento, me trata como una reina, pero a veces, cuando me besa, cuando me toca, me siento como si estuviera en un papel que ya no me queda. Y lo peor es que sé exactamente qué es lo que falta. Desde que era adolescente, hay algo que siempre me ha atraído, los hombres mayores. No es solo la diferencia de edad, es la manera en que se mueven, la seguridad en su voz. La calma con la que toman el control. Siempre me han parecido fascinantes, como si supieran algo que los chicos de mi edad ni siquiera pueden imaginar. Intenté ignorarlo. Me repetí 1000 veces que solo era una fantasía, algo que pasaría con el tiempo. Pero nunca desapareció. Al contrario, cada vez se hizo más fuerte. Cada vez que veía una pareja con una gran diferencia de edad en la calle, mi piel se erizaba. Me preguntaba cómo sería estar con un hombre así, sentir sus manos recorriéndome, su voz diciéndome qué hacer. Hasta ahora, todo se había quedado en mi cabeza. Pero la idea de hacerlo realidad empezaba a parecerme menos imposible. No estaba buscando nada, pero el destino tenía otros planes para mí. Aquel domingo, Javier y yo decidimos dar un paseo por el Parque del Retiro. Hacía buen tiempo, el sol iluminaba los caminos y la brisa era fresca. Era uno de esos días en los que Madrid parecía más hermosa que nunca. Caminábamos de la mano mientras él hablaba sobre su futuro, sobre el bufete en el que quería hacer prácticas. Yo asentía, sonreía, fingía interés. Pero algo dentro de mí se sentía vacío. Y entonces lo vi. Estaba sentado en una terraza, con una copa de vino en la mano y un periódico doblado sobre la mesa. Alrededor de 45 años, traje oscuro, gafas de sol, barba de unos días. Tenía ese aire de alguien que sabe exactamente quién es y lo que quiere. Y cuando nuestros ojos se encontraron por primera vez, mi corazón se detuvo. Fue solo un instante, un segundo que podría haber pasado desapercibido, pero algo en su mirada me dejó sin aliento. No fue solo atracción. Fue una conexión silenciosa, una sensación de que él sabía lo que yo pensaba, lo que sentía, lo que escondía en mi interior. Desvié la mirada de inmediato, sintiendo el calor subir a mis mejillas. Pero ya era tarde. Algo había cambiado. Esa noche, en la cama con Javier, me di cuenta de que no podía sacarlo de mi cabeza. Su imagen, su mirada, la forma en que sostuvo mi mirada sin vacilar. Javier me abrazó por la espalda y besó mi cuello con ternura, pero no sentí nada. Mi cuerpo estaba ahí, pero mi mente estaba en otro lugar. Pensando en él. ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? ¿Volvería a verlo alguna vez? No debería estar preguntándome eso. No debería estar sintiendo esto. Pero cuanto más intentaba olvidarlo, más me obsesionaba. Las casualidades no existen. O al menos, eso empecé a pensar después de lo que pasó unos días después. Mis amigas y yo habíamos salido a celebrar el cumpleaños de Paula, una de mis mejores amigas.
Decidimos ir a un bar en Malasaña, un sitio elegante pero con un toque íntimo. El tipo de lugar donde la luz es tenue y la música suena lo suficientemente fuerte como para envolver el ambiente, pero lo bastante baja como para que puedas hablar sin gritar. Estábamos en la barra, riendo, bebiendo, disfrutando de la noche, cuando lo vi de nuevo. Él estaba allí. Solo, con un whisky en la mano, apoyado contra la barra con la misma calma impenetrable. Vestía una camisa blanca, los primeros botones desabrochados, dejando ver apenas el inicio de su pecho. Mi respiración se volvió irregular. No podía ser coincidencia. Intenté actuar con normalidad, pero mi expresión me delató. Paula me miró con curiosidad. ¿Pasa algo? Tragué saliva y negué con la cabeza. Oh, nada. Solo que vi a alguien. No mentía. Pero no le dije que ese alguien estaba despertando en mí un deseo que nunca antes había sentido con tanta intensidad. Y no sé qué me impulsó a hacerlo. Tal vez el alcohol, tal vez la adrenalina. O tal vez algo más profundo, más oscuro. Pero cuando me di cuenta, ya estaba caminando hacia él. Sentí mi corazón latir en mi garganta cuando me detuve frente a él. No sé si esperaba que se sorprendiera, que dudara por un instante, pero no lo hizo. Al contrario, sonrió como si ya supiera que iba a hacerlo. Hola, dije, con una seguridad que no sabía que tenía. Él bajó la mirada hacia mí y dejó su copa sobre la barra. Hola, preciosa. Su voz era grave, profunda, con un ligero acento andaluz que me recorrió como una descarga eléctrica. Fue en ese momento, en ese primer cruce de palabras, que lo supe. Esto no iba a ser solo un juego. Alejandro me miró con una calma inquietante, como si no le sorprendiera en absoluto que yo estuviera allí, parada frente a él. ¿Cómo te llamas? Pregunté, fingiendo seguridad, aunque por dentro sentía que mi cuerpo estaba en llamas. Su sonrisa se amplió apenas, lo suficiente para que me diera cuenta de que estaba jugando conmigo. Alejandro, respondió con voz profunda, sin apartar la mirada de la mía. Alejandro. Repetí su nombre en mi mente como si fuera un hechizo. Me gustaba cómo sonaba en sus labios, cómo encajaba con su imagen. Lucía, dije. Y no supe si me estaba presentando o si simplemente estaba buscando una excusa para prolongar aquel momento. Lo sé, murmuró. Se inclinó ligeramente hacia mí, lo suficiente como para que pudiera percibir su perfume, madera, tabaco suave y algo más, algo oscuro, adictivo. Llevas toda la noche mirándome, continuó, con esa seguridad que me desarmaba. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. No era una pregunta. Era un hecho. En otra situación, habría negado todo. Habría dicho que era casualidad, que ni siquiera me había fijado en él, pero sabía que no tenía sentido mentir. ¿Y qué pasa si es cierto? Pregunté, desafiándolo. Alejandro sonrió y dejó su copa en la barra. Que eso me gusta. Mi corazón se aceleró. ¿Qué estaba haciendo? Sentía que todo mi cuerpo estaba al borde de un precipicio. Solo necesitaba un empujón más para caer. La música en el bar cambió a un ritmo más lento, más envolvente. La luz tenue nos envolvía en un ambiente íntimo, como si el mundo entero se hubiese desvanecido y solo quedáramos él y yo. Baila conmigo, susurró. Mi instinto me gritó que dijera que no. Que me alejara. Pero mi cuerpo decidió por mí. Alejandro puso una de sus manos en mi cintura, firme pero sin forzarme. La otra se deslizó suavemente hasta la base de mi espalda. Nuestros cuerpos se movían lentamente, pero la tensión entre nosotros era insoportable. Era un juego peligroso. Y yo lo estaba disfrutando demasiado.
Lo sentía demasiado cerca, su calor traspasaba la tela de mi vestido. Cada roce parecía intencional. Cada movimiento era una provocación. Mis manos se apoyaron en su pecho. La tela de su camisa estaba caliente bajo mis dedos. Él bajó la cabeza hacia mí, lo suficiente como para susurrar en mi oído. «Dime, Lucía, ¿qué estás buscando?» Su voz era un susurro grave, una promesa velada. Mi corazón latía descontrolado. ¿Qué estaba buscando? Cuando la canción terminó, Alejandro no se apartó de inmediato. Nos quedamos en la pista, mirándonos en silencio, como si estuviéramos esperando a que el otro hiciera algo. Y en ese momento sentí pánico. No solo porque estaba a punto de hacer algo que no podía revertir, sino porque me di cuenta de que quería hacerlo. Retrocedí un paso. «Tengo que irme», dije en voz baja. Alejandro asintió despacio, como si esperara esa reacción. «Aclaro», dijo sin insistir, lo que solo me hizo desearlo más. Me fui. Pero no pude dejar de pensar en él. Los días siguientes fueron un infierno. No podía concentrarme en nada. Javier notó que estaba distraída, pero le dije que solo tenía muchas cosas en la cabeza. Mentí. Porque lo único que ocupaba mi mente era Alejandro. Hasta que finalmente, una noche, no pude resistirme más. Tomé mi móvil y abrí WhatsApp. Mi pulso temblaba mientras escribía. No debí irme tan rápido. Lo envié sin pensarlo 2 veces. Apenas unos segundos después, apareció su respuesta. Lo sé. Sentí un escalofrío recorrerme de arriba a abajo. Mi respiración se volvió irregular cuando llegó el segundo mensaje. ¿Dónde estás ahora? Tragué saliva. Sabía lo que estaba haciendo. Sabía que si respondía, no habría marcha atrás. Pero mi cuerpo ya había decidido. Escribí la dirección del bar donde estaba con mis amigas y envié el mensaje antes de poder arrepentirme. Cuando llegué a la calle, lo vi apoyado contra su coche, con las manos en los bolsillos y una expresión indescifrable en el rostro. Mi corazón latía desbocado. Me acerqué con pasos inseguros. No suelo hacer esto, susurré, como si eso hiciera la situación menos peligrosa. Alejandro se inclinó levemente hacia mí. ¿Hacer qué? Mi garganta se secó. Salir con alguien como tú. Sus labios se curvaron en una sonrisa. ¿Alguien como yo? Mi respiración se volvió errática cuando su mano rozó mi muñeca. Lucía, murmuró, si quieres que me vaya, dímelo ahora. Pero no quería que se fuera. Negué con la cabeza. Y en ese momento, lo supe. Ya había cruzado la línea. El aire estaba cargado de electricidad cuando Alejandro y yo nos miramos en la calle. No había nadie alrededor. Solo él y yo, frente a frente, con el peligro flotando entre nosotros. Podría haberme dado la vuelta. Podría haber fingido que esto nunca pasó. Pero no lo hice. Porque la verdad era que lo deseaba demasiado. Alejandro me miró en silencio durante unos segundos, como si me estuviera dando la oportunidad de huir. Pero yo ya había tomado una decisión. Sube, susurró. Sin pensarlo, sin dudar, abrí la puerta del coche y me senté a su lado. En ese momento supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. El coche se deslizó suavemente por las calles de Madrid. Alejandro conducía con una mano en el volante, la otra descansando en su muslo, con una calma exasperante. Yo, en cambio, sentía como el calor subía por mi cuerpo. ¿A dónde vamos? Pregunté, mi voz más temblorosa de lo que me habría gustado. Él no apartó la mirada de la carretera. Pensé en llevarte a un sitio tranquilo. A menos que hayas cambiado de idea. No respondí.
porque no quería cambiar de idea. Lo único que quería era estar con él. Lo único que quería era ver hasta dónde podía llegar esto. Cuando el coche se detuvo frente a un hotel pequeño, discreto, con una entrada poco iluminada, sentí un escalofrío recorrerme. Alejandro apagó el motor y me miró. Última oportunidad. Su voz era baja, casi un susurro. Lo miré a los ojos. Sabía lo que estaba en juego. Sabía que si cruzaba esa puerta, todo cambiaría. Pero la idea de dar media vuelta me resultaba insoportable. Así que no dije nada. Solo abrí la puerta y bajé. Alejandro sonrió de lado y salió tras de mí. El ascensor subía lentamente, atrapándonos en una burbuja de silencio. El sonido de nuestra respiración era lo único que rompía la quietud. Alejandro estaba de pie junto a mí, su presencia ocupando todo el espacio. Mi piel ardía. Quería tocarlo. Quería sentirlo. Pero él no se movió. Solo me miraba con esa intensidad que me hacía perder la cabeza. Hasta que las puertas del ascensor se abrieron. Y entonces, su mano se deslizó suavemente sobre mi espalda, guiándome fuera. Su toque era tan sutil y tan dominante al mismo tiempo, que todo mi cuerpo reaccionó. Cuando la puerta de la habitación se cerró tras nosotros, el silencio se hizo aún más espeso. Mi corazón latía descontrolado. Alejandro se quitó la chaqueta con calma, como si no tuviera ninguna prisa. Yo, en cambio, apenas podía respirar. ¿Nerviosa?, preguntó con una media sonrisa. No contesté. Porque sí. Estaba nerviosa. Pero también quería esto más que nada en el mundo. Él dio un paso hacia mí, acortando la distancia. Y entonces, muy despacio, pasó los dedos por mi brazo desnudo. Fue un roce apenas perceptible. Pero me hizo estremecer. «¿Tienes la piel caliente?», murmuró. Mis labios se separaron ligeramente, pero no fui capaz de decir nada. Porque Alejandro ya estaba demasiado cerca. Porque su aliento ya rozaba mi mejilla. No me besó de inmediato. En lugar de eso, sus labios bajaron lentamente hasta la línea de mi mandíbula, hasta la curva de mi cuello. Su aliento quemaba. Cada roce de su boca era calculado, medido. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y eso me hacía perder la razón. Cuando sus manos se deslizaron por mis caderas, me agarré a su camisa para no caer. No sabía si estaba temblando de deseo o de miedo. Quizás de ambos. Lucía, susurró en mi oído. Ese simple sonido fue suficiente para hacerme olvidar todo. Javier. Mi vida antes de esto. El hecho de que estaba cruzando un límite del que no podía volver. Nada importaba ya. Solo él. No sé cuánto tiempo pasó. Solo sé que en algún momento ya no había vuelta atrás. Que en algún momento sus labios encontraron los míos. Y todo explotó. Mis manos recorrieron su cuerpo como si estuviera descubriendo un nuevo lenguaje. Él tomó el control sin esfuerzo, guiándome con esa seguridad que siempre había deseado. Y yo me rendí. El silencio era diferente ahora. No incómodo. No vacío. Sino denso. Cargado de algo que no podía explicar. Estaba tumbada sobre las sábanas, aún sintiendo el calor de Alejandro a mi lado. No quería moverme. No quería que ese momento terminara nunca. Pero entonces, su voz rompió el silencio. No eres lo que esperaba. Giré la cabeza para mirarlo. Sus ojos oscuros estaban fijos en mí, analizándome. ¿Eso es bueno o malo?, pregunté en un susurro. Él no respondió de inmediato.
Solo deslizó los dedos por mi brazo, con esa calma peligrosa. Es interesante. Su tono era indescifrable. Y por primera vez en toda la noche sentí un escalofrío. No de deseo, sino de algo más. Algo que no podía nombrar todavía, pero que pronto descubriría. Después de aquella noche con Alejandro, todo cambió. Mi mundo ahora estaba dividido en dos. Por un lado, la vida con Javier, la rutina, la estabilidad, los planes de futuro. Por otro, la vida secreta con Alejandro, la adrenalina, el deseo, la sensación de estar cayendo en un abismo sin fondo. Durante el día, fingía ser la misma de siempre. Pero por las noches, le pertenecía a él. Intenté convencerme de que podía manejarlo. Que podía mantener esta doble vida sin consecuencias. Con Javier todo seguía igual. O al menos, eso intentaba hacerle creer. Él me abrazaba, me besaba, me miraba con amor. Y yo fingía que no sentía el peso de la culpa. Que no recordaba las manos de otro hombre sobre mi piel. Las citas con Alejandro se volvieron una rutina peligrosa. Siempre en lugares discretos, siempre con la sensación de que estábamos haciendo algo que no debíamos. Nos veíamos en bares oscuros, en hoteles donde nadie nos reconocería. Y cada vez, la tensión entre nosotros era más intensa. Como si supiéramos que en cualquier momento todo podía explotar. Nuestro juego no se limitaba a los encuentros. Durante el día, Alejandro me enviaba mensajes que hacían que mi piel ardiera. Hoy llevas ese vestido que tanto me gusta. No sabes lo que haría si estuviera allí. Dime que me piensas, dime que me deseas, como yo a ti. Cada palabra suya era una trampa en la que caía sin remedio. Cada mensaje me hacía querer más. Más de lo que no debía desear. Era como una droga. Sabía que no debía hacerlo. Sabía que estaba cruzando una línea de la que no podría volver. Pero no podía detenerme. Cada vez que Alejandro me tocaba, cada vez que me tomaba en sus brazos, el mundo desaparecía. Y yo desaparecía con él. Pero la culpa no tardó en alcanzarme. Una noche, mientras cenábamos en casa, Javier me tomó de la mano y me miró a los ojos. «Te noto distante últimamente, ¿pasa algo?» Tragué saliva, sintiendo que el corazón me latía en la garganta. «Ah, no, solo tengo muchas cosas en la cabeza», mentí. Otra mentira más. Otra piedra en el castillo de arena que estaba construyendo. Un castillo que, tarde o temprano, se derrumbaría. Una noche, después de otro encuentro con Alejandro, me quedé tumbada en la cama, mirándolo. Él estaba tranquilo, con los ojos cerrados, respirando lentamente. Y entonces, la pregunta apareció en mi cabeza. ¿Qué estaba haciendo? ¿De verdad quería seguir viviendo así? Dividida entre dos hombres, entre dos mundos. Entre la seguridad y el deseo. Estaba sumida en mis pensamientos cuando mi móvil vibró en la mesita de noche. Miré la pantalla. Era Javier. Mi estómago se encogió. No podía contestar. No aquí. No con Alejandro aún en la cama, con su aroma aún pegado a mi piel. Pero entonces, Alejandro abrió los ojos. Me miró. Y sonrió. «A contesta», murmuró con calma. Su seguridad me hizo temblar. No era una sugerencia. Era una orden. Tomé el móvil con manos temblorosas y deslicé el dedo para contestar. «Hola, amor». Y en ese momento, supe que el castillo de arena estaba a punto de derrumbarse. Los días pasaban y yo me sentía cada vez más atrapada en mi propia red de mentiras. Por las mañanas, era la novia perfecta para Javier. Lo besaba, sonreía, fingía que todo era normal. Pero por las noches.
Me entregaba a Alejandro. Cada encuentro con él era más intenso que el anterior. Más secreto, más prohibido. Sabía que estaba jugando con fuego. Pero no podía parar. Cada vez que recibía un mensaje suyo, sentía un nudo en el estómago. Te necesito esta noche. Piensa en lo que hicimos ayer y dime que no quieres más. Y siempre caía. Siempre terminaba en su cama. Siempre salía de su hotel con la adrenalina corriendo por mis venas y con la culpa quemándome el pecho. Pero aún no me habían descubierto. O al menos, eso creía. Una tarde, mientras estaba con Javier en casa, mi móvil vibró. Lo miré y sentí que mi corazón se detenía. Era Alejandro. Necesito verte. Ahora. No solía escribirme cuando estaba con Javier. Miré de reojo a mi novio, que estaba distraído con su portátil. Y tomé una decisión. Me levanté del sofá con el móvil en la mano. Voy a salir un momento, dije, intentando sonar casual. Javier me miró con el ceño fruncido. ¿A dónde? A con Paula. Me pidió que la acompañara a una tienda. Otra mentira más. Javier asintió y volvió a su pantalla. Yo salí rápidamente, con el corazón latiendo a toda velocidad. Pero no sabía que estaba cometiendo el peor error de mi vida. Alejandro me esperaba en un bar discreto en el centro. Su expresión era diferente esta vez. Había algo en su mirada que me hizo estremecer. ¿Qué pasa? Pregunté, sentándome frente a él. Él tomó un sorbo de su copa antes de hablar. Nos están observando. Mi piel se erizó. ¿Qué? Alejandro dejó la copa sobre la mesa y me miró con una calma inquietante. A Javier sabe algo. Sentí que el aire me faltaba. Eso no es posible. Pero en el fondo, supe que sí lo era. Había estado siendo descuidada. Había salido demasiadas veces con excusas débiles. Y Javier no era tonto. Regresé al piso que compartía con Javier con el estómago revuelto. Cuando abrí la puerta, lo encontré sentado en el sofá, con la mirada fija en mí. No dijo nada. No preguntó dónde había estado. Solo sacó su móvil del bolsillo y deslizó la pantalla. Mi sangre se heló. En su pantalla había fotos. Mías. Con Alejandro. Saliendo del hotel. Tomados de la mano. Besándonos. Mis piernas temblaron. Explícame esto, su voz era fría. No tenía escapatoria. Me había descubierto. No sé cuánto tiempo estuvimos en silencio. Javier me miraba, esperando una respuesta que yo no podía darle. ¿Desde cuándo? Preguntó finalmente. Mi garganta estaba seca. Hace un tiempo. ¿Me amas? Mi mundo se derrumbó. Porque no sabía la respuesta. No sabía a quién amaba. O si en realidad amaba a alguien. Javier se levantó lentamente. Si sales por esa puerta, su voz tembló, esto se acaba. Para siempre. Tenía que elegir. Tenía que decidir entre mi vida estable con Javier o la pasión prohibida con Alejandro. Y lo peor de todo. Es que no sabía qué hacer. No sé cuánto tiempo estuve parada en la puerta. Javier me miraba con el corazón roto. Mi móvil vibró en mi mano. Alejandro. Esperándome. Esperando ver si iba a él. Esperando ver si lo elegía a él. Respiré hondo y di un paso hacia adelante. El rostro de Javier se oscureció. Él entendió mi elección antes de que yo pudiera decir nada. Y sin una palabra más, se giró y se fue.
Cuando llegué al hotel, Alejandro ya estaba esperándome en la habitación. Sonrió al verme. Pero esta vez no me besó de inmediato. Esta vez me estudió en silencio. ¿Lo dejaste? Mi corazón latía con fuerza. No supe qué responder. Porque en realidad no estaba segura de lo que acababa de hacer. Alejandro se acercó lentamente. Me tomó del mentón y me obligó a mirarlo. Bienvenida a tu nueva vida, Lucía. Mi piel se erizó. Porque algo en su voz me hizo sentir que esto no había terminado. Que esto solo era el principio. Gracias por estar con nosotros en el canal En la Trampa de los Deseos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias.